Hola, buenos días. Bueno, en esta ocasión he querido hacer este video para, sobre todo va dirigido para todas las personas hispanohablantes que viven aquí en Corea del Sur. Y bueno, es muy importante que sepan, de pronto ya lo han escuchado en las noticias, sobre el virus que está dando. Aunque no soy muy buena dando noticias, pero me parece muy importante de que todos sepan sobre este virus y tomen ciertas precauciones, sobre todo que estamos a punto de celebrar el Año Nuevo Lunar aquí en Corea del Sur y en países asiáticos, y las personas, una de las costumbres es que las personas viajan a sus ciudades natales, y es según lo que he estado leyendo en las noticias, que este virus se infecta o se contagia de persona a persona. Entonces, las noticias en coreano, pero bueno, felizmente que el día de ayer estuve conversando con mi mamá. Ella me habla desde Colombia, ¿sí? Y me comentó que en las noticias había escuchado sobre un virus que se estaba propagando en China, y me dijo de que tomara las precauciones, ¿no? Y que tuviese cuidado. Y bueno, esta mañana mi esposo me confirma de que sí, que está dando un virus, y pues sobre todo que evite ir a los lugares donde haya mucha gente y a los hospitales. Y yo, para informarme, porque tenía curiosidad de qué virus está dando, ¿sí? Entonces estuve viendo las noticias. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que el coronavirus viene de una familia, una gran familia de virus que causan desde un resfriado leve hasta una neumonía mortal. Imagínense. Los síntomas de esta neumonía de Wuhan, ¿sí? Son fiebre, fatiga y dificultad para respirar. Los primeros casos se han detectado en el mes de diciembre en una ciudad de China llamada Wuhan. Habiendo muchísimos casos en China. Todas las personas que han viajado a China, especialmente a esa ciudad de Wuhan, y también están habiendo casos en otros países, como por ejemplo los países que están cerca. Se está dando de persona a persona. Es contagioso. Está afectando a otros países también. Según la Organización Mundial de la Salud, están esperando, van a tener una próxima reunión donde van a hablar si es que deben declarar esta situación una emergencia internacional. Esperemos que no. Y por otro lado, pues para todas las personas otra vez que viven aquí en Corea del Sur, y como ya estamos a punto de celebrar el Año Nuevo, sí, reiterarles otra vez, tomen las precauciones. ¿Cómo se previene? Pues ahora, sobre todo a las personas que se encuentran aquí en Corea del Sur y van a viajar, las medidas preventivas que pueden tomar, es una de esas, es usar mascarillas, ¿sí? Acá yo tengo una. Sí, estas mascarillas las pueden conseguir en cualquier farmacia, ¿sí? Usar bien la mascarilla. Recuerden que también cuando el uso de la mascarilla es proteger de la parte de la nariz, ¿sí? Sí, yo que tengo lentes a veces es un poco incómodo, pero sí tiene que estar cubierto desde aquí la nariz hasta aquí la parte de abajo. A veces la utilizan así y no te proteges para nada, porque el virus puede ingresar por tus fosas nasales, ¿sí? Una de ellas es el uso de las mascarillas, muy importante. Otra cosa también es, si estornudas o hay una persona a tu alrededor que está estornudando, sí, tratar de evitarla. O sobre todo si tú estornudas, ¿sí? Cubrirte, ¿sí? Es muy importante. También no tener contacto con algún animal, ¿sí? De la calle. Y otra cosa es que cuando regreses a tu casa, sí, lavarte muy bien las manos, ¿sí? Es muy importante lavarse bien las manos. Y pues esas son las medidas de prevención que se pueden tomar. Una cosa de las que me estaba olvidando mencionar en las prevenciones es evitar el mercado, ¿no? Y evitar las aglomeraciones. Bueno, como dije
En un principio, este video va dirigido a todas las personas hispanohablantes aquí en Corea del Sur. Yo soy Milagros, soy de Perú, vivo en Corea del Sur. Me pareció muy importante hablar sobre esta situación que estamos viviendo en este momento. Aquí en Corea del Sur se ha visto un caso, sí, ojalá que solamente quede en eso, pero bueno, como es infeccioso, pues bueno. Y les deseo de todo corazón que pasen un feliz año nuevo lunar. Tomen las medidas preventivas, ¿sí? Todas sus familias, infórmenlos. Si les gustó este video, pues me regalan deditos arriba y compártanlo. ¿Qué más les quería decir? Si tienen niños también, tomen las medidas preventivas. Informen a todos sus familiares, ¿sí? A la hora de salir, a la hora de ir a un lado, ¿sí? Y aprovechando también, no sé si me ven desde el Perú, decirles que estoy bien, a toda mi familia que se encuentra en Perú, también decirles que estoy bien, estamos bien. Y si quieren saber más detalles sobre este virus, leer mucho más, yo lo he encontrado en Arirang News, ¿sí? En Arirang News, también lo he visto en CNN, bueno, es en inglés, pero en español también lo he encontrado en La Vanguardia, ¿sí? Voy a dejar esos enlaces en la descripción de este video. Iba a subir un video sobre cómo paso o qué arreglos estoy haciendo para recibir el año nuevo, pero me pareció muy importante compartir este video sobre el virus actual que está dando, no solamente, bueno, procedente de China, pero que está afectando aquí a Corea del Sur y también está afectando a nivel mundial. Pero no se preocupen, que no haya pánico, se están tomando las medidas preventivas, la Organización Mundial de la Salud también está tomando las medidas preventivas y ustedes desde sus hogares también tomen las medidas preventivas. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Discúlpenme, no soy buena hablando, pero espero que de alguna manera sea útil y nos vemos en un próximo video desde Corea del Sur y adiós, hasta la próxima. Y otra vez, feliz año nuevo lunar. 새해 복 많이 받으세요.